Aló. Buenas noches, doctor, si se le escucha. Ay, qué bueno. ¿Somos solo 4? Bueno. Sí, ¿no? Sí, doctor. Ya. Aquí. Quiero compartir. Vale. Luciana. Bueno. Luciana, un favor, ¿puedes compartir las diapositivas? No lo voy a compartir, Estoy... que te envío. No deja Déjame compartir. No Alguien me que tenga deja computadora, compartir. un iPad. Chicos, alguien que tenga computadora, please, estoy en iPad. Doctor, un momento, voy a ver si puedo compartir. Es que no me deja en el iPad. Ya, doctor, Santiago va a poder transmitir. Le voy a pasar las diapositivas. Ya comparte la primera. La primera que es monitoreo, porfa. Sí se ve, sí se ve. Eso. Muy bien. Bueno, entonces, primero discúlpeme, no he podido ir a la clase, pero vamos a hablar esto un poco en forma breve. Bueno, pásame la siguiente, porfa, Luciana. Ya. La finalidad, ¿cuál es la finalidad de tener un control y monitoreo? Como hemos visto, durante el acto quirúrgico es un acto de estrés, un acto donde eh, se ponen muchas funciones vitales cambian. Además que los fármacos anestésicos producen depresión de las diferentes funciones del cuerpo, por lo cual necesitamos mantener un monitoreo por seguridad del paciente, por los fármacos anestésicos, por el estrés quirúrgico que está habiendo y por los cambios que pueden haber, ¿sí? Además, y mantener la homeostasis, que además necesitamos titular la profundidad anestésica, ya que los fármacos anestésicos, como sabemos, son depresores. No deprimen solamente el dolor, sino deprimen todas las funciones del cuerpo.
porque todas las funciones del cuerpo son producto de una transmisión nerviosa. Entonces, si aumentamos el fármaco anestésico, pues simplemente vamos a aumentar también la depresión de otras funciones y eso podría traer consecuencias al paciente. La siguiente, Luz. Muy bien. Entonces, existe la Sociedad Americana de Anestesiología, tiene estándares para la monitorización. Monitorización que es la oxigenación, la circulación en estado hemodinámico, la ventilación y la temperatura. Cada uno de estos afecta en forma diferente al cuerpo, ¿no? En cuanto a la oxigenación, es muy importante la oximetría de pulso, la concentración de oxígeno, en este caso si es anestesia general, lo hacemos a través del circuito ventilatorio con analizadores de gases, ¿no? Y obviamente lo vamos a hacer en forma clínica con la evaluación. La circulación, presión arterial, frecuencia cardíaca y electrocardiografía es importante. En cuanto a la ventilación, si hacemos anestesia general y el paciente está en ventilación mecánica, monitoreo de volumen tidal, frecuencia respiratoria, capnografía que nos ayuda en diferentes cosas, no solo con estado metabólico, también nos ayuda con saber si está conectado al paciente, al ventilador mecánico y etcétera. Y la temperatura. Ustedes saben que el paciente se encuentra en un ambiente frío, está con una herida quirúrgica grande, lo cual va a hacer pérdida de temperatura y esta pérdida de temperatura nos va a llevar a la hipotermia que puede tener consecuencias también. La siguiente, Lu. Bueno, empezamos con la oximetría de pulso, que se basa en la absorción de la luz, tanto roja como infrarroja, que es colocada en una superficie, generalmente lo colocamos en el dedo, y esta absorción de la luz roja o infrarroja va a captar el contenido de oxígeno de la hemoglobina, que transporta cuánto más o menos, transporta el 90% del oxígeno, un poquito menos, o el 80% del oxígeno de la hemoglobina, el oxígeno de la sangre. Sabemos que la otra parte del transporte de oxígeno es hecho a través, o está disuelto en el plasma. Entonces, podemos evaluar este oxígeno unido a la hemoglobina mediante la oximetría de pulso. La siguiente. Muy bien. Al colocar la oximetría de pulso, que no solo lo hacemos en sala, también lo hacemos en emergencia o en algunos ambientes donde se hacen procedimientos, y ustedes también lo van a ver cuando se hace en piso, hay algunas situaciones donde vamos a tener barreras o impedimentos que nos impidan una buena monitorización. Por ejemplo, el esmalte de uñas, la luz ambiental, la pigmentación cutánea, un paciente que esté en shock, una baja perfusión o esté hipotérmico, esté tembloroso o se esté moviendo o convulsionando, ¿no? O una anemia severa, no nos va a dar una buena lectura de esto, ¿no? La siguiente. Pasando. La capnografía es importantísima y recién se está dentro de los estándares de la Sociedad Americana de Anestesiología utilizar esto. Porque al eliminar el CO2, que el CO2 es parte del estado metabólico del cuerpo, nos permite saber cuánto es el estado metabólico del cuerpo, cómo es su ventilación, cómo es el intercambio gaseoso y obviamente nos permite también saber si está ventilando bien el paciente, ¿no? Existen diferentes formas de medir el CO2, ya sea por absorción de gases, por espectrometría, por medición cuantitativa, ¿no? Puede hacerse directamente al tubo o puede hacerse a través de una muestra que se absorba hacia la máquina, ¿no? La variación es pequeña,
encontramos acá en 35, 45 milímetros de mercurio, que si estamos en un estado de equilibrio, equivaldría a la presión parcial de CO2 venoso. Pero tenemos que tomar en cuenta el estado donde lo hacemos, la altitud, lo hacemos, el estado ventilatorio del paciente, la edad, etcétera, para que tengamos la siguiente. La interpretación de la carnografía nos ayuda. Un cambio súbito a cero, por ejemplo, puede indicarnos desconexión del circuito, una extubación accidental, una intubación esofágica, porque es una forma de confirmar la canalización de la vía aérea, o un paro cardíaco, como les dije, es parte del estado metabólico del paciente. Han visto que es un cuadradito, más o menos, ¿no es cierto? Entonces la meseta alveolar ascendente en la fase 3 puede estar empinada, entonces eso nos puede hablar de que se está reteniendo CO2, nos habla de un broncoespasmo, de una época, o que existe una obstrucción a nivel de la ventilación, por ejemplo, secreciones en el tubo. Si está aumentando la meseta, un aumento de la meseta, pues nos está diciendo que estamos aumentando el CO2 en el cuerpo. Por ejemplo, por hipoventilación, o está aumentando el metabolismo, una hipertermia maligna, tal vez un hipertiroidismo, una tormenta tiroidea en un paciente. Si al revés hay una caída brusca, ¿no? Nos puede indicar un embolismo pulmonar, una hipovolemia severa o un caído del gasto cardíaco. La siguiente. El EKG intraoperatorio es importante y como lo leen ahí, utilizamos en realidad dos derivaciones. Dos derivaciones que nos va a dar rápidamente un diagnóstico del estado eléctrico del corazón en ese momento, ¿no? Es obligatorio desde el inicio, ¿no? La detección de arritmias se da con D2, en cambio la D3, la detección de la isquemia miocárdica se da con la P5. Ustedes van a saber por qué esas derivaciones son las que son rápidamente las que nos dan estado. Y obviamente que ciertas circunstancias en el cuerpo van a producir alteraciones cardiovasculares, ¿no es cierto? Electrolitos, isquemias, arritmias, ¿no? Tanto taqui o bradiarritmias. La siguiente. La presión arterial la medimos de dos formas, como ya también en sus prácticas lo han visto. Una forma no invasiva a través del método de oscilometría, es decir, un inflado del manguito y el monitor detecta el flujo de aire que sale a través de las mangueras con cada latido, o a través de una presión invasiva, dependiendo todo esto del tipo de cirugía o del estado del paciente. Utilizamos mucho la presión arterial media, que como saben son las presiones de perfusión orgánica y nos ayuda no solo a mantener la anestesia, es decir, si estamos disminuyendo la presión arterial por una depresión anestésica de tanto de los vasos como del corazón, estamos produciendo una depresión, no debemos bajar la arteria por debajo de ciertas presiones arteriales medias que comprometan la función renal o la perfusión cerebral. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, la temperatura es importante, es muy importante. Hace poco tiempo se ha incorporado dentro de la monitorización de la ASA. ¿Por qué? Porque por cada hora que baja la temperatura, por cada hora de cirugía, baja alrededor a partir de la segunda hora en 0,5 grados centígrados. Eso nos puede llevar a una hipotermia y las consecuencias de esta hipotermia, ¿no? Por ejemplo, la acidosis, el aumento o la disminución de las funciones de diversas enzimas con el aumento
el efecto o no efecto de otros fármacos. ¿Sí? O al contrario, una hipertermia nos puede producir un mayor daño y mortalidad en el paciente. En cirugías prolongadas utilizamos mucho la diuresis para comprobar el flujo sanguíneo renal y la función renal. Y mantener una adecuada hidratación durante el acto quirúrgico. La siguiente. La siguiente, Lu. Bueno, invasiva. Bueno, y como les he dicho, en algunos ciertos tipos de pacientes tenemos una monitorización invasiva. Por ejemplo, pacientes chocados, pacientes chocados sépticos o hipovolémicos, donde tenemos una inestabilidad hemodinámica de ingreso, o tal vez estamos previniendo una inestabilidad durante la cirugía. Cirugías de alto riesgo, torácicas, cardiovasculares, cirugías de alto sangrado, ¿no? También entre esas cirugías largas, donde vamos a tener alteraciones del estado base o alteraciones de sangrados. Es una forma ahora. La técnica y la referencia supongo que la han visto durante las prácticas, pero es en realidad la misma para todos, para cualquier canalización venosa o arterial central. La técnica es el inicio. La siguiente. Algunas veces utilizamos también una canalización central, sobre todo para administrar aminas vasoactivas o algunos fármacos irritantes, pero durante la cirugía en realidad lo utilizamos o para medir el retorno venoso o administrar drogas vasoactivas. En cirugía neuro lo utilizamos para medir el metabolismo cerebral, ¿no? Aquí otras indicaciones, la administración de nutrición parenteral. Bueno, eso lo ven más en piso que en pabellón. La siguiente, por favor. El cateterismo de arteria pulmonar también se ve más en piso, sobre todo en UCI, que en sala, pero lo utilizamos para ciertas circunstancias, por ejemplo, trasplantes de hígado, los trasplantes de corazón también. Necesitamos medir el gasto cardíaco en estos pacientes, sobre todo cuando salen de bomba. La siguiente. Y bueno, esto también es nuevo para ustedes, ¿no? La profundidad. Aquí medimos la profundidad o la intensidad del efecto hipnótico del anestésico. ¿Para qué? Para poder no saber si está dormido, es decir, no saber si está anestesiado, sino lo utilizamos para titular el anestésico. Es decir, llevarlo a una anestesia general óptima, ni despierto ni muy dormido. Sabemos que si está muy dormido, vamos a producir neuroptosis con consecuencias luego en el postoperatorio. La siguiente. Existen muchas formas de medir el estado hipnótico, la profundidad del estado. Una es la entropía que mide la coherencia de las ondas electroencefalográficas. En general, todos ellos miden 4 tipos de ondas a nivel de neuronas piramidales frontales y a través de protocolos los transforman en un índice. La siguiente. Claro que ustedes ya han conversado esto en clase o tal vez también en sus prácticas, los estadios de Guedel, que son los estadios quirúrgicos que se van produciendo. Cuando nosotros estamos frente a un paciente, tenemos pues que hacer una evaluación clínica primero y luego a través de diversos aparatos, ¿no?
y nos basamos pues, en los estadios de Gödel para tener una ligera idea o una sospecha de dónde estamos. La clínica es más importante que el aparataje. La siguiente. Bueno, esto también creo que lo han visto ustedes en sus prácticas, el neuromonitoreo o el monitoreo neuromuscular. Cuando administramos un bloqueante neuromuscular, que es un paralizante, para que el cirujano pueda tener un buen campo quirúrgico, tenemos que monitorizar lo que éste se encuentre, la parálisis se encuentre dentro de un rango que le permite operar. Y cuando éste acabe la cirugía, necesitamos saber que esa parálisis se ha resuelto, pues para que el paciente pueda respirar, es decir, para que tenga una ventilación espontánea. Entonces, hacer un monitoreo neuromuscular, ya sea con un tren de 4 o a través de disparos tetánicos, nos ayuda en saber en dónde estamos y podemos administrar un reversor del bloqueante neuromuscular. La siguiente, por favor. Cuando estamos en anestesia general y no en anestesia regional, el paciente está bajo ventilación mecánica, como saben. Entonces, poner la ventilación mecánica no solo significa que un aparato va, entre comillas, respirar por él, porque no respira, simplemente ventila. Bien, entonces tenemos que monitorizar una serie de temas aquí, presiones, volúmenes, para mantener la homeostasis pulmonar, es decir, no producir daño en el pulmón, sobredistensión pulmonar, no producir daño pulmonar durante la ventilación y que pueda ventilar espontáneamente después de ella. La siguiente. Cuando acaba la cirugía, bueno, durante el intraoperatorio primero, le colocamos anestesia, pero tenemos que estar seguros que está dormido. Para eso utilizamos el BIS, la entropía, el narcotrend, ¿no es cierto? El setline o cualquiera de esos aparatitos que nos ayudan a medir la profundidad hipnótica del paciente. Claro. Pero eso nos mide que esté dormido, pero además está paralizado. Y sabemos que si está paralizado lo hacemos con un tren de 4, un monitoreo neuromuscular, y de esa manera está paralizado, pero no sabemos si le duele o no le duele. Para esto tenemos signos clínicos: sudoración, lagrimeo, ritmo, presión, pulso, pupilas, movimientos, que nos ayudan en saber si al paciente le duele o no le duele. ¿Sí? Una es la escala de Evans o Galbraith, que nos ayuda para saber si el paciente está adecuadamente analgesiado. Existen algunos aparatitos que nos ayudan en eso, donde hacen una división entre entre el PR y el QRS. Esta división después nos las entrega en forma de un índice y nos dice si al paciente le duele o no le duele. Bueno, esos aparatitos aún no se encuentran, ¿no? El pupilómetro, el ANI, no se encuentran en todos los hospitales, pero sí se utilizan afuera. La siguiente. Bueno, la escala Ramsay, que es una escala de sedación del paciente, que no solo la van a ver en anestesia, en el posoperatorio, sino también, o en pacientes de anestesia regional, sino también lo van a ver en piso, si es en pacientes sedados, en procedimiento también lo van a ver, o también en UCI, aunque en UCI utilizan otra escala que se llama Richmond, nos ayuda en conocer qué tan sedado está
con el medicamento que le hemos colocado y a dónde queremos llegar. ¿Sí? Es importante sobre todo también para mantener en forma objetiva sus reportes, ¿no? La siguiente. 4, 5. Lo mismo, y cuando estamos en la recuperación, medimos con una escala de Altrete el estado de recuperación. Y esto es importante, porque esto nos ayuda en la necesidad de apoyo que necesite este paciente en recuperación. Por ejemplo, si tose, está muy bien el paciente, pero si está apneico, pues va a necesitar un apoyo, ¿no? Y, y puede probablemente tener un gran problema en la recuperación. Va a necesitar un apoyo ventilatorio y no se lo puede dejar. No es simplemente salir de sala y dejarlo, ¿no? Son escalas que nos ayudan en un soporte a estos pacientes. Escala Alderete se utiliza sobre todo en pacientes con anestesia general, pero en pacientes con anestesia regional, la siguiente, tenemos otras escalas, por ejemplo, la escala de Bromage, que nos utiliza en anestesia regional. Ahora bien, tenemos complicaciones y nos van a ayudar a algunos monitores, algunos índices en saber cuál es nuestro problema y poder sacarlo. Por ejemplo, hipotensión, como sabemos, presión arterial invasiva, no invasiva, la hipertermia, la capnografía, la temperatura, el despertar, el BIS, la entropía. El neumotor lo podemos ver no solo con la capnografía, sino en el ventilador mecánico, el embolismo pulmonar y nos alertan sobre algún problema. La siguiente. En neuroanestesia, como les dije, tenemos también evaluaciones. Presión intracraniana, hacemos Doppler, hacemos saturación metabólica y hacemos muchas veces potenciales evocados en los pacientes. La siguiente. Bueno, gasto cardíaco, que también lo evaluamos. La siguiente, por favor. En cirugía cardíaca utilizamos índice, saturación mixta, presión arterial media cuando el paciente se encuentra en bomba extracorpórea. Cuando sale esta bomba, utilizamos oximetría cerebral para detectar desaturaciones, eso es el NIRS. La siguiente. Bueno, les traigo una pequeña mnemotécnica aquí para hacerlo mucho más rápido. La siguiente. Una pequeña tabla. Claro que esto es extraído de un libro gringo, pero se puede adaptar a lo que nosotros tenemos. La siguiente. Muy bien, unas conclusiones. Ya. La siguiente, por favor. Si tienen alguna pregunta sobre esto, me avisan para pasar luego a las complicaciones.
Todo claro, doctor. Gracias. Lu, ¿puedes poner las diapositivas de complicaciones? Ya, vamos a ver algunas de las complicaciones que puedan haber. Bueno, definir conceptos clave primero. ¿Por qué queremos saber a que los pacientes puedan tener algún problema para actuar de inmediato? Actuar de inmediato, por eso hacemos una visita preanestésica, estratificamos el riesgo, nos ponemos con los mejores eh, equipos para poder salvar esta complicación y detectarlo pronto. La siguiente. La mortalidad anestésica en países de bajos recursos es alta todavía, sobre todo por el entrenamiento y la falta de eh, un segundo. Sobre todo por la falta de equipos y falta de preparación. Falta de equipos y falta de preparación de los profesionales. Eso hace que tengamos en países de bajos recursos, una alta mortalidad anestésica, más que por el paciente o las complicaciones que pueden producirse. La siguiente, por favor. Definiciones sencillas. Incidente, accidente y complicación. Esto es importante porque lo van a ver. Incidente es el resultado adverso que reduce el margen de seguridad en un paciente que no llega a causar daño inmediato. Por ejemplo, algo simple, colocamos una vía y se rompe la vena. Incidente. Puede controlarse, no hay un daño evidente. En cambio, consecuencia desfavorable que deriva en un incidente que no fue detectado, pero detecta en un daño real, ese es un accidente. Por ejemplo, se acabó el oxígeno del balón. Eso nos, pero pudimos controlarlo después. Complicación, derivación de un proceso natural. Por ejemplo, una dehiscencia de herida, ¿no es cierto? En el caso de anestesia, una complicación, puede hablarse que lo profundizamos mucho y hemos tenido delirio posoperatorio. La siguiente. Podemos clasificarlo en diferentes formas estas complicaciones, por severidad, por sistema comprometido, por temporalidad. Es algo más sencillo. La siguiente. Estratificamos el riesgo con el ASA, que ya saben que no utiliza, es puramente subjetivo y no utiliza referencia a ningún examen preoperatorio.
pero eso nos ayuda, nos da una sensibilidad y una especificidad moderadas. La siguiente. Uno de los problemas que podemos tener, una de las complicaciones que podemos tener en anestesia es al inicio para un mal manejo de vía aérea. En este mal manejo de vía aérea, quizás no podemos intubarlo, no podemos canalizar la vía aérea y por lo tanto dar una ventilación adecuada. La escala Mallampati, que obviamente la han revisado y ustedes, nos brinda una predicción de la dificultad para poder canalizar o instrumentar la vía aérea. La siguiente, no es la única, existen muchas otras escalas. Y también, como les hablé, la escala de Bromach nos criterios para saber si vamos a tener problemas en recuperación. Por ejemplo, como hemos hablado, si tenemos una presión arterial baja, en escala de un paciente dormido, va a necesitar pues un mayor soporte. Y esto puede producir complicaciones en, en recuperación. Lo mismo, una escala Bromach, donde tengamos un bloqueo casi completo, nos va a producir una mayor frecuencia de complicaciones en recuperación. Es importante utilizar las escalas. La siguiente. A ver, de las complicaciones, las más importantes son las respiratorias. Tenemos complicaciones hemodinámicas, circulatorias, complicaciones derivadas de la cirugía, pero las más importantes son las respiratorias porque estas nos pueden llevar a una mayor morbilidad perioperatoria. Por cierto, yo diría que en el Perú es un poquito más alto, porque esas son las causas de fallecimiento. ¿Cuáles? Broncoespasmo, laringoespasmo, síndrome de Mendelssohn, edema agudo de pulmón, que es importante, y dificultad para la ventilación. Factores que predisponen, los están viendo ahí abajo, son factores, por eso hacemos la visita preanestésica para prepararnos para esto. La siguiente. La escala de Lemon, obviamente, nos ayuda a prevenir, a predecir una vía aérea difícil y tener instrumentos adecuados para que nosotros podamos estar con esto, ¿no? Estar prevenidos a esto. La siguiente. A ver, tenemos diferentes planes, como cuando estamos frente a un problema, debemos tener varios planes para salvar esta situación. Uso de videolaringoscopio, o un tipo especial de laringoscopio para la intubación endotelial. Si no se puede intubar, podemos utilizar un dispositivo supraglótico. Si no, podemos mantener la ventilación con mascarilla. ¿Sí? O si no, utilizar una vía aérea quirúrgica, ¿no? Una cricotirotomía de emergencia, o tal vez utilizar ventilaciones aún más de emergencia, como son una cricotirotomía, sino una cricotomía de emergencia. La siguiente. Estos es los pasos que hemos dicho, ¿no? El gancho caudal se utiliza para hacer una intubación retrógrada. La siguiente. Ustedes cuando han entrado a la sala han visto que cuando un paciente se lo intuba, y al terminar la cirugía hay que quitarle el tubo, se le hace una aspiración. ¿Sabe por qué se hace esta aspiración? Para evitar el laringoespasmo. Para esto
se hace una adecuada aspiración de secreciones que van a producir un reflejo que cierra la vía aérea y puede producir la muerte del paciente. Lo mismo no solo son con las secreciones, sino también puede producirse con sangre, sobre todo en operaciones de otorrino. También puede producirse con secreción gástrica o con vómitos, que puede ayudarnos. ¿Y cómo la vamos a detectar? ¿No? Con estridor, con silencio respiratorio y muchos movimientos paradójicos sin ingreso, y va a bajar la saturación. Eso implica que tenemos que actuar rápidamente. La siguiente. ¿Cómo lo tratamos? Eliminando los estímulos, haciendo aspiraciones, haciendo oxigenación con presión positiva, esfuerzo. Podemos utilizar la maniobra de Raso, que es una presión firme sobre la fosa glenoidea, como abriendo la vía aérea, o tal vez profundizando la anestesia. Algunas veces. La siguiente. El broncoespasmo es una emergencia todavía más fuerte. La detectamos, como hemos visto anteriormente, con la capnografía, con ese patrón obstructivo que ve en la elevación de la meseta. Hay un aumento de la presión pico en el ventilador mecánico. Hay un aumento de la presión plató también, ¿no? Con presión plató estable, bueno. Y signos indirectos de aumento del CO2, ¿no? Taquicardia, hipertensión, piel caliente, ¿no? Sobre todo sobre pacientes que tienen una base alérgica. La siguiente. Acciones inmediatas, obviamente las mismas. Aumentamos la oxigenación, aumentamos la profundidad anestésica, descartamos las causas mecánicas, podemos hacer eh, nebulizaciones a través del tubo endotraqueal, ya sea con un beta-adrenérgico, adrenalina, administramos hidrocortisona para disminuir el broncoespasmo. La siguiente. El síndrome de Mendelssohn, una emergencia trágica en esto, ¿no? Se ha visto. Y generalmente ocurre por una mala preparación del paciente y obviamente una mala visita preanestésica, ¿no? Existen factores predisponentes, paciente obeso, paciente embarazado, ¿no? Paciente con reflujo. Es muy frecuente, pero entraña una tragedia que en una cirugía electiva no debe suceder. La siguiente. Manejo de la aspiración. Sabemos las reglas del ayuno, ha salido un nuevo protocolo de ayuno, es un nuevo protocolo, líquidos claros, leche materna, en un horario, y eso es importante. Y en pacientes que tengan ya una patología, una obstrucción intestinal, etcétera, administramos procinéticos, se colocan sondas nasogástricas descompresivas. La siguiente. Una complicación fea, también la hipotensión, producto de sangrado, más que producto de una administración, producto de un sangrado y producto de una complicación de una anestesia neuroaxial, pero eh, que puede ser impredecible también, ¿no? Por cada milímetro de mercurio de caída de una presión arterial media, aumenta el riesgo de morbo y mortalidad perioperatoria a los 30 días. De hecho, eso es importante. Y existe ya un triple low, tres factores que modifican la mortalidad postoperatoria. La caída de la presión arterial se tiene que manejar con fluidoterapia importante y con aminas y revertir la causa que está produciendo. La siguiente.
Esto también se ha visto por una mala evaluación. Muchos de los fármacos anestésicos, como saben, son fármacos cardiotóxicos también. Y si no hacemos una buena evaluación, el paciente puede tener un infarto perioperatorio. Y tenemos que evidenciarlo a través del electro, que lo hemos visto, que está en sala, y obviamente sacar enzimas. La siguiente. Esto también es importante. Las arritmias y las alteraciones de la presión arterial pueden alterar muchas cosas en el paciente. Las crisis hipertensivas nos pueden llevar a accidentes cerebrovasculares o a lesión miocárdica, mientras que las arritmias nos pueden llevar a isquemias miocárdicas importantes. La idea es tratarlas de inmediato. La siguiente. Bueno, voy a pasar esto porque es simplemente la mayor tragedia. Ningún médico quiere que le pasen estas cosas. Suelen ocurrir, pero se acuerdan de los 4 H's y los 4 T's. De eso nunca se olviden. Cuando tengan un paciente con paro, que lo van a tener, y empiecen maniobras de reanimación y avanzada, busquen estos 4 H, estos 4 T y lo van a ayudar mucho. La siguiente. La hipertermia maligna es un síndrome, una enfermedad más común en pacientes o en población europea, desencadenada por relajantes musculares, sobre todo los despolarizantes, por anestésicos halogenados, tiene una alta mortalidad, produce un aumento del metabolismo, ¿no? Y esto va a producir un consumo excesivo de ATP, producción de calor, una disregulación de calcio, y va a llevar pues a la muerte, ¿no? Su tratamiento, el dantroleno, el fármaco, el dantroleno, no está disponible en el Perú. No está disponible en el Perú. Hace poco hubo un caso en Lima donde se importaron hasta 12 frascos. La siguiente. Esto es una alteración a nivel mitocondrial. La siguiente. Diagnóstico, rápidamente, lo vemos en la capnografía, lo vemos en el electrocardiograma, va a haber rigidez muscular a pesar de la administración de relajantes musculares. Como lo administramos con un despolarizante, y han visto que ellos producen una ligera fasciculaciones antes de la relajación, aquí no va a haber. ¿Sí? La siguiente. El dantroleno, como hemos dicho. La siguiente. La anafilaxia. Bueno, casi todos los fármacos que utilizamos en anestesia son anafilaxias. Si empezamos con los fármacos anestésicos, el propofol, el principal, ¿no? Dentro de los fármacos, este, dentro de los relajantes musculares, los despolarizantes y los no despolarizantes son los fármacos también que van a producir alergias. Dentro de los anestésicos, los ésteres. Entonces, tenemos una alta probabilidad de alergias también durante la anestesia. Fuera de otros eventos desencadenantes, ¿no? Los antibióticos, el látex, etc. Con lo cual tenemos que estar eh, prevenidos. Creo que esta es la última. Si tienen alguna pregunta para no molestarles su sábado, me la dicen, por favor.
Manejo de la anafilaxia. Claro, hacemos un manejo de la anafilaxia, soporte dinámico, a administración de corticoides y lo confirmamos. Pero la confirmación no quiere decir que no hagamos el tratamiento. ¿Sí? La siguiente. El despertar intraoperatorio también es una complicación, porque ya lo hemos conversado, ¿no? A través de los monitores, vemos la profundidad anestésica o la profundidad hipnótica del paciente. Una complicación sería que se despierte en plena cirugía sin sentir dolor, lo cual traería un mal sabor para este paciente. En realidad utilizamos los monitores de profundidad para la titulación y esto obviamente nos ayuda en mantenimiento de una buena hipnosis. La siguiente. El delirio. Muchas veces van a haber pacientes que en recuperación eh, se quieren levantar, patea, se movilizan, todo. Ese es un delirio, es una disfunción cerebral aguda. Se muestra más en niños, más en mujeres, y más en cirugías prolongadas. Muchas de estas alteraciones cognitivas que están pasando pueden aparecer mucho después también, después del acto quirúrgico. Alteraciones en la memoria, en acciones cognitivas. ¿Cómo tratarlo? Bueno, esto empieza durante la cirugía, con una adecuada titulación. Ya una vez en recuperación, si lo tenemos, bueno, tenemos que administrar oxígeno, podemos administrar benzodiazepinas o un bloqueante alfa, por ejemplo la dexmedetomidina, un agonista alfa, para tratar de disminuirlo. La siguiente. Como hablamos, el ACV también es algo malo que puede ocurrir, ¿no? Puede producirse por cambios hemodinámicos, que tengamos una hipertensión, una hipotensión, desprendimiento de placas heteromatosas, ¿no? Desprendimiento de trombos durante la cirugía, que el paciente esté mucho tiempo, cirugías largas, ¿no? Es importante porque en cirugías abdominales o laparoscópicas es muy frecuente, pero hace poco hemos tenido ACVs en pacientes donde son cirugías menos complejas como una rinoplastía. Así que depende mucho del paciente o de la técnica. La siguiente. Bueno, como hemos hablado de los anestésicos locales y han hablado ustedes también en sus grupos, ¿no? Básicamente, hemos dicho que son bloqueadores canales de sodio y estos van a producir obviamente disminución de la despolarización. Donde tenemos nervios que se despolarizan a nivel cardiovascular y a nivel central, del sistema nervioso central. Entonces vamos a tener disminución del estado de alerta, confusión, el paciente puede perder la conciencia, incluso tener convulsiones. Mientras que a nivel cardiovascular, arritmias, bradicardias, hipertensión y después un bloqueo o asistolia. Como prodromos, sabor mecálico, entumecimiento peribucal, mareo, agitación, sueño. La siguiente. Acciones inmediatas, maniobras de soporte. Oxígeno, evitar la acidosis, la hipercapnia, control de las convulsiones, mantener una ventilación y una presión adecuada. La siguiente.
Las complicaciones de la anestesia neuroaxial vienen de lo mismo de lo que se produce. Un bloqueo espinal total, que lo hemos visto en nuestras prácticas, quizás ustedes, ¿no? Que es la administración de una gran cantidad de anestésico local sobre a nivel raquídeo que va a producir una progresión alta de esto. Las otras complicaciones como la cefalea, pospunción dural, que se debe a salida de líquido cefalorraquídeo, disminución de la presión intracraneana, tiraje de las meninges, y esto produce una cefalea, es fácilmente controlable, ¿no? Con hidratación, reposo, pero reposo, muchos de los pacientes no les gusta permanecer en reposo. Y si no, tendremos que utilizar un parche hemático, ¿no? El hemopótoma epidural es una emergencia. Una emergencia, pues, va a producir una compresión y daño severo. Eso necesita ingresar a sala en las primeras 8 horas de que lo hemos logrado, se ha diagnosticado. La siguiente. La lesión renal o perirrenal. Muchas veces tenemos pacientes que tienen una predisposición a esto, pero generalmente se debe a, como hemos hablado, no mantenemos un estado hemodinámico adecuado, hipotensiones sostenidas, cirugías que necesitamos tener hipotensiones sostenidas, por la cirugía cardíaca, la vascular, ¿no? Administramos citotóxicos, eso es menos frecuente, ¿no? O no hacemos un adecuado control del estado ácido base del paciente, ¿no? La siguiente. Complicaciones electrolíticas, bueno, glicemia, sodio, magnesio, potasio. Lo más importante aquí son las alteraciones de la glucosa y del sodio. Como hemos dicho, es un estado de estrés. El estado de estrés, controlando con la anestesia, no habría mayor problema. Si no lo controlamos, vamos a tener aumentos o en el postoperatorio aumentos de la glicemia que puede llevarnos a unos comos hiperosmolares. Trastornos del sodio, eh, frecuentemente lo podemos ver en pacientes que administramos soluciones ricas en sodio, generalmente en cirugías neurológicas o en cirugías prolongadas. O tal vez cuando el cirujano administra soluciones hipertónicas para la corrección de quistes hidratídicos también. La siguiente. La hipotermia. Bueno, no sé en qué hospitales se han estado rotando, pero generalmente es necesario en cirugías de más de 2 horas administrar o mantener la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque esto nos puede llevar una hipotermia, a coagulopatías, a alteraciones farmacológicas, a acidosis, a isquemia miocárdica y bueno, en el postoperatorio de infección estéril. Existen diversas formas para mantener la temperatura. Aire forzado, líquidos calientes, generalmente convección y conducción. La siguiente. La siguiente, Lu. Las posiciones. Ustedes han visto que el paciente ingresa a hacer la operación en diferentes posiciones. Trendelenburg, Fowler, litotomía, genupectoral, etc. Cada una de estas posiciones puede producir alteraciones o daño. Generalmente han visto que los brazos están abiertos. Si los brazos están muy abiertos, puede producir lesiones del plexo braquial y el paciente en el postoperatorio no va a poder mover los brazos. Importante. En las posiciones de litotomía, por ejemplo, puede haber lesiones
en los nervios peróneos, puede haber lesiones en el ciático. Es importante mantener la protección de los nervios, eso es con algodones o esponjas, ¿no? La siguiente. La posición prona nos va a traer complicaciones importantes, por ejemplo, complicaciones oculares, neuropatía óptica, isquémica, el paciente sale de cirugía y está ciego. En la vía aérea respiratoria puede extubarse y no lo podemos reintubar. Puede morder el tubo, puede haber edema glótico o edema facial. A nivel neuromuscular, lesiones de plexo, neuropatía cubital, úlceras por presión. Son puntos que debemos controlar antes. La siguiente. Entonces, los gases y vómitos sabemos que sí es la escala de Apfel. Y esta escala nos ayuda en prevenir qué pacientes pueden vomitar. Y administramos diversos fármacos. Dexametasona, desostrol, dorperidol, haloperidol para las náuseas y los vómitos. O cambiamos de técnica anestésica, ¿no? Evitamos halogenados, evitamos opioides y tratamos al paciente. La siguiente. Lo mismo. La hepatotoxicidad y la disfunción hepática. Tenemos que modificar la técnica anestésica y los fármacos para no incrementar la lesión. Generalmente la lesión hepática se producía en hígados muy enfermos, ¿no? La siguiente. Ya hablamos, el monitoreo estándar y el monitoreo avanzado que hemos hablado anteriormente para evitar estas complicaciones. La siguiente. Porque monitoreamos, eliminamos la subjetividad, reducimos porque monitoreamos neuromuscular, porque evitamos la subjetividad, lo que dice el cirujano, está pujando, está duro. De esta manera tenemos una idea de cuántos receptores están bloqueados y podemos mejorar el campo quirúrgico, ¿no? Y usamos racionalmente medicación reversora. La siguiente. Algunas tablas para eh, situaciones de emergencia. La siguiente. Bueno, conclusiones. Vía aérea, monitoreo es importante y tener siempre los fármacos listos. Si tienen alguna preguntita, por favor, me la dicen. Todo claro, Doc. No tienen ninguna. Bueno, chicos, pasen un bonito fin de semana. Gracias. Hasta luego, doctor.